Amoroso Padre Celestial, vemos que en tu palabra tú nos muestras tu carácter. Allí podemos ver qué clase de ser eres, cuánto amor tienes y podemos aprender de ti a amar en la forma divina como tú amas. Te pedimos que esta noche nuevamente agregues a nuestras mentes nueva información más profunda, que podamos entenderte mejor, confiarte más. Pedimos, Señor, que seas con nuestros familiares, así como también con las personas que esta noche se van a unir al estudio. Dales a ellos y a nosotros el Espíritu Santo, así como a aquellos que verán el video más tarde. Que tu palabra sea clara en nuestras mentes y que tu nombre sea alabado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos lo que vamos a estudiar esta noche. Es la continuación, el final también del capítulo 9 de Daniel. La parte que todavía no hemos abordado, pero que esperamos que el Señor nos ayude a entenderla. Es el capítulo 9, la parte de la purificación del santuario. He puesto aquí en la primera la nota de que todo énfasis que vean, ya sea en colores o subrayado o como sea, todo énfasis ha sido añadido. Comenzaremos entonces por nuestro versículo de memoria, que es Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Como vemos allí, yo he resaltado en la frase que dice 2300 días. Esto lo estudiamos bastante a fondo en la semana pasada, en la antepasada y hasta un poco de eso también en la anterior. Así que hay suficiente para que repasen. El nuevo video se pondrá la próxima semana. Seguimos entonces adelante porque ahora vamos a repasar un poquito de esto. Quiero que recordemos exactamente la forma en que se escribieron los capítulos del libro de Daniel. Habíamos visto esto antes. Lo traigo ahora a colación para que veamos otra vez y tengamos claro en nuestras mentes cómo fue que el capítulo 8, aquí lo ven, donde están las dos bestias, el macho cabrío y el carnero y el macho cabrío debería de ser porque el primero fue el carnero. Y cuando fue dada esa visión la recibió Daniel en el año 550 a.C. Entonces, perdonen que se cambió aquí. Entonces, luego vemos que lo que sucedió después de esto fue la caída del reino de Babilonia. Ahí está, cuando vieron la mano que estaba escribiendo en la pared. Luego, en el capítulo 6, tenemos a Daniel. Daniel en el foso de los leones. Eso también fue después. Y el capítulo 9, que está conectado, como ya hemos estudiado y hemos entrado a fondo, el capítulo 9, la continuación del capítulo 8, en otras palabras, no ocurre hasta después de eso. Como pueden ver, del 550 a.C. hasta el 539 a.C. hay más de 10 años entre los dos. Entonces, esto lo hacemos para mantener presente en nuestras mentes la historia y cómo unir las dos, cómo entender la forma en que Dios trabaja, cómo escucha nuestras oraciones y cómo nos sostiene en situaciones como la de Daniel, que por 10 años, más de 10 años, no entendía, no sabía, no tenía toda la información que quería tener, pero no se desanimó, siguió adelante y Dios sacó adelante la información que tenía para darle en su tiempo. Sigamos entonces aquí adelante. Habíamos llegado la semana pasada y habíamos estudiado Daniel 9:24. Por favor, abran sus Biblias, aunque lo ven aquí, pero voy a pasar al diagrama. Así que aquí solamente tengo esta para recordarnos de que 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinadas quiere decir cortadas, separadas, decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y habían 6 objetivos por el cual estas 70 semanas estaban declaradas y cortadas, apartadas para un cierto proyecto, digámoslo así, que el Señor tenía. Entonces, vamos a la Biblia en Daniel 9:24, con eso pueden seguir allí los pasos y vamos siguiendo lo que esos objetivos son, viendo el diagrama aquí. Entonces, en el diagrama vemos
Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y aquí tenemos los 490 años, son las 70 semanas, porque 70 por 7 son 490 días que como son días proféticos, son entonces, representan 490 años literales. Entonces, seguimos en el mismo versículo 24. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, número 1, acabar la prevaricación. La prevaricación, ¿qué quiere decir eso? Terminar la transgresión. El término del periodo de probatoria que Dios le dio al pueblo de Israel. No habían cumplido hasta aquí el ministerio que él tenía para ellos. Su responsabilidad era compartir el evangelio, todo lo que conocían de Dios, compartir con ellos lo que Dios había hecho por ellos, etc. Pero no lo habían hecho, se habían rebelado contra Dios y ahora Dios les da un periodo de tiempo más, 490 años, para que ellos puedan regresar otra vez, entrar por el carril, por así decirlo, y hacer lo que Dios les ha encomendado que hagan. Y no porque los esté forzando, sino porque ellos habían visto con sus propios ojos, habían vivido la experiencia de lo que era confiar en este Dios tan poderoso. ¿Quién más le podía contar a las naciones de alrededor lo que Dios era, más que los mismos israelitas? Entonces, ¿para qué más? Para concluir el pecado. Sí, concluyó el pecado en el hecho de que ya no había necesidad de más ofrendas. ¿Por qué? Porque Cristo murió durante esos 490 años. Después de eso ya no hubo necesidad de presentar más corderitos. ¿Para qué más? Expiar la iniquidad. ¿Cómo se expió? Bueno, precisamente por Cristo en la cruz. La mayoría de estas son todas cumplidas, todos estos objetivos son cumplidos en Cristo. El siguiente, para traer la justicia de los siglos. ¿Cómo ocurre eso? A medida que el pecador, el ser humano, se da cuenta, entiende y aprecia lo que Cristo hizo por él, por ella en la cruz, entonces se entrega a Jesús y el manto de justicia, el buen hacer, la vida perfecta de Cristo cubre a esa persona convertida. Pero claro, debe reconocer, debe confesar su pecado, reconocer que lo necesita para que así pueda apreciarlo. La siguiente es sellar la visión y la profecía. Esto no quiere decir sellar de cerrar, sino sellar de hacer más firme, de confirmar la profecía. De manera que a medida que vemos cómo se ha desarrollado exactamente como lo predijo Dios, entonces podemos tener confianza que el resto de ella, después de los 490 años, hasta los 2300 y después, todo lo que Dios hable, tenemos confianza de que se va a cumplir tal como lo ha dicho. Y el último objetivo era ungir al Santo de los Santos. Efectivamente, durante esos 490 años, en el año 27, fue cuando Cristo fue bautizado y allí fue cuando fue ungido por medio del Espíritu Santo. Vimos en Lucas 1, versículos 2 y 3, cómo ese año se ha puesto en la historia por medio de las escrituras y nos han dado todas las señales de lo que podíamos ver. Podemos regresar en los anales de la historia y ver cuándo fue que estaba Tiberio y Poncio Pilato y Herodes y Felipe y Lisinias y Anás y Caifás, estos 7 personajes en diferentes posiciones y hasta en diferentes ciudades y pueblos. Pero cuando ellos todos estaban oficiando de una manera especial en sus respectivos puestos, esos todos nos señalan el año en que Cristo fue bautizado. ¿Por qué es tan importante eso? Porque llega exactamente la profecía allí después de las 69 semanas y todo lo que queda para cumplirse es una semana más de las 70 que le habían sido separadas o apartadas para el pueblo de Israel. El año 27 entonces comienza el primer año de los últimos 7, ¿verdad? Porque una semana tiene 7 días, quiere decir que eran 7 años. Luego nos dijeron, se nos dijo en Daniel 9, 25 y 26, también en el 27, que a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después de haber sido bautizado, aquí van los 3 años y medio, allí entonces fue cuando Cristo murió, en el año 31.
en la primavera del año 31 y había sido bautizado en el otoño del año 27. Quedaban entonces 3 años y medio, los cuales nos llevan al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el evangelio se esparció entonces a todos los gentiles. No necesariamente ahora por el pueblo de Israel. Sí, es cierto que había habido una probatoria para el pueblo de Israel, pero eso no quiere decir que era para todas las personas, todos los habitantes. No, como nación dejó de ser el pueblo indicado para repartir el mensaje de Dios. Aquí entonces con el apedreamiento de Esteban, dijimos, una gran persecución comenzó y así entonces todos fueron esparcidos a diferentes ciudades, diferentes naciones y consigo llevaron las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús que había muerto por la humanidad. Luego de eso entonces todavía nos quedan 1810 años, lo cual nos lleva al año 1844 después de Cristo. Allí en esto, según lo que nos decía la Biblia, el juicio iba a comenzar y el santuario sería purificado. El resto del estudio de esta noche tiene que ver precisamente con ese punto. Así que vamos a pasar allí. Vamos a volver a repasar el versículo de memoria, Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana. ¿Y cuál es la segunda parte? Porque ya vimos los años, ya vimos toda la aritmética. Ahora entonces lo que vamos a enfocarnos es la última parte de ese versículo. Y el santuario será purificado. Entonces, ¿qué era el santuario? Vamos a ver, no vamos a entrar muy a fondo. Creo que tomaremos un tiempo para estudiarlo después de que terminemos este libro en que estamos. Me parece una buena idea de que entonces estudiemos y aprendamos un poquito más a fondo del santuario. Pero por ahora vamos a compartir la información que es necesaria para el punto que estamos estudiando esta noche. En Éxodo 25:8, como lo ven allí en la pantalla, Dios dijo, y hacerme han un santuario. Esto lo dijo Dios a Moisés, diciéndole, dígale estas palabras al pueblo de Israel. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Aquí tenemos lo que un artista se imagina que debería haberse visto, cómo debería haberse visto, y vemos esa columna de fuego. Esa es la presencia de Dios. De día era una nube que los cubría. Recuerda que iban viajando por un desierto, donde no habían palmas, no habían abrigos, no había nada que los cubriera del sol inclemente del día. Y de noche se convertía en una columna de fuego para darles calor, porque los desiertos son muy fríos de noche, y para darles también luz, protegerlos, para protección también. Entonces, seguimos adelante observando que la forma en que Cristo también, porque Él es Dios, pero el que estaba hablando aquí, que es Dios mismo, en ese tiempo no se conocían por Cristo, por Jesús, por ninguna de esas, porque Cristo no había venido todavía como ser humano, pero Él les dice, hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos. El deseo de su corazón es el mismo hoy que el que era cuando le dijo estas palabras a Moisés. Él quería estar en medio de ellos, entre ellos, y no solamente para venir de visita de vez en cuando, no, dice habitaré. Quiere decir que allí voy a vivir, allí voy a morar, me voy a quedar allí entre ellos. Esto va a ser muy importante para lo que tenemos que desarrollar el resto del estudio aquí. Veamos entonces cómo más o menos se distribuía el santuario. Aquí vemos la carpa, pero destapada para que podamos ver la parte interior. El santuario tenía 3 partes principales. El atrio, aquí a este lado continuaba esa cerca que ven ahí al lado, pero aquí por esta parte, donde estoy señalando aquí con esta flecha, ahí estaba la entrada. No era sino una sola entrada. Este era el atrio y era el único lugar donde entraba el pueblo. Cuando venían a traer sus sacrificios, sus corderitos, machos, cabríos, lo que tuvieran que traer para sus ofrendas, allí hasta ahí era donde llegaban, al atrio. Dentro de la carpa del santuario habían 2 secciones. El lugar santo,
era el primero y el lugar santísimo era el segundo. Al lugar santo entraban los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, que eran los que ayudaban con todos los servicios de los días, de cada día, y al segundo solamente entraba el sumo sacerdote. Vamos a hablar más de esto. Aquí hay otra vista más y vemos al lugar santísimo y el lugar santo. Ya sabemos que la parte de afuera se llama el atrio. En el lugar santo era donde se llevaban a cabo los servicios diarios, la administración diaria. El sacerdote, como lo vemos allí en el atrio, después de que tomaba la sangre del cordero o el cabrito que había sido degollado, llevaba la sangre adentro al primer departamento, o sea, al lugar santo, y allí esparcía la sangre al frente de la cortina que separaba los dos lugares, las dos secciones. Pero luego, después de eso, daba la vuelta otra vez, salía otra vez a seguir haciendo esto el resto del día, ya fuera el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde o cualquier otro sacrificio. Pero este era el ciclo de lo que hacía todo el día. Entraba para prender el candelabro, para ver con lo del pan, para ver lo del incienso, que era que aquí se ve el altar del incienso, pero de allí no pasaba. Todo el servicio diario para todos los que estaban allí era solamente entrando hasta allí y saliendo otra vez, entrando hasta allí y saliendo otra vez. Espero que esto nos ayude a entender. Luego, en el lugar santísimo, como mencioné, solamente entraba el sumo sacerdote y era una vez al año solamente. Era un servicio anual. Veamos aquí que nos ayude a entender un poco más de lo que estamos hablando. Dice, así como el ministerio de Cristo había de constar de dos grandes divisiones, cada una de las cuales ocupaba un período de tiempo y tenía un lugar distintivo en el santuario celestial, del mismo modo el ministerio típico constaba de dos divisiones, el servicio diario y el anual. Y a cada una de ellas estaba consagrada una sección del tabernáculo. Esto también me recuerda de hacer más claro para aquellos que no hayan visto esto antes, que dice allí, tenía un lugar distintivo en el santuario celestial. El santuario, como lo vemos aquí, esto fue una copia de lo que Dios le mostró a Moisés que debía hacer y le mostró el santuario en el cielo. Claro, allá no va a haber que si cortinas y que esto, ¿cómo lo harán? No sé, pero entonces le dio la manera de que hicieran una réplica de eso. ¿Para qué? Para que entendieran, para que comprendieran lo que Dios estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y qué debían ellos aprender y entender en cuanto a esa obra, ese ministerio de Dios hacia la raza humana. Sigamos al próximo y aquí vemos otra vista del santuario. Por dentro, como ven, allí se ve el primer lugar, que es el lugar santo, la primera sección, aquí el lugar santísimo, y hay una cortina que los divide. Noten ustedes que no hay sino una sola fuente de luz, que es el candelabro, pero todas las paredes, como son hechas de madera de acacia, que están enchapadas en oro, entonces reflejan la luz y no hay necesidad sino de una sola fuente para que haya suficiente luz adentro del santuario. Allí vemos el lugar santo y el lugar santísimo. Seguimos adelante. Hablemos ahora del día de la expiación. Expiación quiere decir purificación, limpieza. Entonces, era un día especial, santo, sagrado. Se celebraba una vez al año, como hemos dicho, y era un sábado de sábados. Se observaba de la misma forma que el sábado semanal, el séptimo día sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Se celebraba de la misma manera. No se hacía ningún trabajo. Nadie iba a ver de los animales o a comprar o a vender o a hacer, no, nada de esto. Solamente lo necesario para la vida y se había preparado
la comida, el vestido, todo eso se había hecho la preparación el día viernes. Aquí no caía todo el tiempo en sábado, porque era por fecha. La fecha para el día de la expiación era el 10º día del 7º mes. El mes se llamaba Tishri, el 10º día. Así que caía en diferentes días de la semana, como por ejemplo decir el 4 de julio. Como es por fecha, entonces cae una vez en sábado, otra vez cae en domingo, otra vez cae en miércoles, en jueves, así y así. Así iba entonces con el día de la expiación. ¿Qué otro dato hay? Los servicios y los sacrificios involucraban a todos y cada una de las personas. Esto tenía que ver con la vida espiritual, la conexión espiritual con Dios de cada uno de los miembros de los ciudadanos del pueblo de Israel. No era de que allá iban a hacer una cosa y bueno, aquí estaba yo, pero eso no tenía nada que ver conmigo. No, todos, inclusive no solamente es el único día en que ellos estaban pensando en esto y participando en esto. Por 10 días antes del día de la expiación, de que se celebrara el día de la expiación, las trompetas de plata se tocaban para ayudarles a recordar, para alertarles que quedaban 10 días para la celebración del día de la expiación. Ellos tenían entonces que pensar, pedirle al Señor que les mostrara si había algún pecado que ellos tuvieran acariciado, que lo estuvieran guardando, que se estuvieran aferrando a cierto pecado, para que lo confesaran y lo dejaran, lo soltaran, se lo dieran a Dios. Porque si no, el día de la expiación, si había algún pecado guardado o escondido, entonces esa persona era apartada del pueblo. ¿Qué más? El único día, este era el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ya dijimos esto, y era un día de purificación, limpieza del pecado. El día de la expiación se encuentra descrito especialmente en el libro de Levítico, capítulo 16. También hay información en cuanto a él en Levítico 23. Vamos a seguir la narración de Levítico 16. Tengo que decirles, sin embargo, que no está descrito en forma seguida, como decir esto va primero, luego va lo otro. No, no necesariamente así. ¿Por qué? Porque en algunos de los versículos encontramos de que se devuelven a explicar algo que ya se había dicho en otro versículo previo, o se adelantan a decir, esto se hace así porque más tarde va a ser esto y lo otro. Entonces tratamos de poner lo más que podamos hoy en nuestro estudio aquí. Tratamos de seguir la forma en que se desarrolla el día y cómo van las funciones cada una después de la otra, el programa del día. El día de purificación del pecado tenía que ver con 3 partes principales. La purificación del sumo sacerdote y los sacerdotes, los líderes, así como sus familias, será una. La purificación del pueblo, o la congregación, también se le llama en la Biblia. Y la purificación del santuario, la morada de Dios. Como ven allí hay unos versículos que yo he puesto allá, no los vamos a leer ahora porque los vamos a leer a medida que desarrollamos el tema. Pero estas son las 3 partes principales y no había libertad para que el sumo sacerdote dijera, bueno, hoy vamos a comenzar vamos a limpiar el santuario y luego vamos a hacer la purificación de los sacerdotes y de último dejamos para el pueblo. No, ya vamos a ver por qué a medida que desarrollamos el tema. El día de la expiación, el único que estaba encargado de todo lo que se hacía era el sumo sacerdote. Aquí lo vemos con sus vestiduras especiales. Eran vestiduras muy bellas, de mucho color, tenían hilos de oro, tenían diferentes colores, diferentes capas y niveles en sus vestiduras. Pero esa no era la vestimenta del sumo sacerdote el día de la expiación. Lo que usaba era una túnica de lino blanca, muy humilde, muy simple. ¿Por qué? Porque él estaba representando, estaba actuando la parte de lo que Cristo es para nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote.
No es ningún ser humano al que se le da ese trabajo y se le paga para que lo haga. No, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Es el único que ha dado su sangre y que con su propia sangre, Él no necesita la sangre de los corderitos, ni de los becerros, ni de las ovejas, ninguna de la sangre de ningún otro animal. ¿Por qué? Porque con su propia sangre nos redimió, nos limpió, nos compró. Entonces, estas eran las vestiduras que él usaba y también porque así estaba representando a Cristo que iba a venir como uno de nosotros. Un ser humano sin tener ninguna cosa visible que lo apartara, simplemente un ser humano como tú y yo. Y por eso se vestía de esa manera en ese día tan especial y tan importante. Levítico 16:8 comienza entonces a decirnos qué era lo que hacían. Bueno, antes de Levítico 16:8 nos cuenta cómo el sumo sacerdote llegaba al santuario temprano por la mañana. Lo primero que hacía era bañarse, limpiarse completamente, quitarse la ropa que traía y ponerse esa túnica de lino que vimos hace un momento. Comienzan entonces las partes de la administración de ese día. Levítico 16:8 nos dice: echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Entonces se traían 2 machos cabríos, prácticamente bastante semejantes, se echaba la suerte y se marcaba a uno de ellos, el que salía por la suerte para representar o para ser usado para Jehová. Ese se marcaba de forma que no se fueran a mezclar después. Y el otro entonces quedaba con la suerte para Azazel. Estudiaremos de esto un poco más tarde. Solamente echaba la suerte y los dejaba a un lado. Luego entonces pasaba al siguiente paso. Levítico 16:11. Entonces nos dice cuál era el siguiente paso. Hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Aquí estamos entonces con la primera parte de los servicios de ese día. Después de haberse separado ya, echado la suerte para los 2 machos cabríos, entonces era la hora de hacer el primer sacrificio. Y el primer sacrificio era por él mismo, por los sacerdotes, por las familias. ¿Por qué? Porque es el liderazgo. No solamente eso, ellos tenían que hacer expiación por ellos mismos, hacer todo lo que podían y estar seguros de que estaban limpios del pecado antes de comenzar a llevar a cabo la limpieza de todo lo demás. En esto, aunque representan a Cristo como su sumo sacerdote, sin embargo en esto difieren de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Cristo no pecó, así que llevó nuestro pecado, pero no era de Él. Él no había pecado, así que Él no tenía que ofrecer ninguna ofrenda, ningún sacrificio por sí mismo, porque Él no tenía pecado. Vamos ahora a los versículos 12 y 13. ¿Qué sucedía después? Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. O sea que ahora va a entrar al segundo compartimento, o sea, al lugar santísimo. ¿Ok? Meterálo del velo adentro y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá la cubierta. Como vemos allí, ese es un arca, una caja, en la que dentro de ella se guardan los 10 mandamientos que Dios los escribió sobre piedras, tablas de piedra. Entonces, eso tenía una tapa, aquí está la tapa. Él tenía que traer entonces ese perfume y ponerlo allí para que cubriera toda la cubierta que está sobre el testimonio. El testimonio es tanto el arca como las tablas. Ellas se llaman las tablas del testimonio porque nos dan testimonio, nos dicen cómo es Dios, qué es lo que Él valora, qué es lo que Él aprecia, cómo es su carácter.
Él no miente, él no roba, él, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos en los 10 mandamientos, ese es el carácter de Dios. Entonces dice que allí cubrirá la cubierta, hará el incienso, lo quemará allí, y entonces esto lo hará sobre la cubierta que está sobre el testimonio, y termina diciendo allí, y no morirá. Vamos a hacer una ilustración para que entendamos esto mejor. Cuando él hacía esta nube, por así decirlo, allí, la nube de perfume que cubriría la cubierta, estaba Dios protegiendo al sacerdote, como dice allí al final, y no morirá, o sea, para que no muera. ¿Por qué? Él estaba, como se ve la gloria allí entre esos dos ángeles, eso no solamente representa el trono de Dios, sino esa era la presencia de Dios, la que se veía cuando vimos ese cuadro donde estaba el campamento y estaba en el centro esa columna de fuego. No solamente era hacia afuera, adentro también estaba. Entonces él no podía estar sin alguna protección estando frente a la columna que representaba y que era la presencia de Dios. De la misma manera, más o menos como ocurre con los apicultores. Los apicultores son aquellos que tienen abejas y que las trabajan, sacan la miel, sacan la cera, etc. Cuando van a hacer eso, no se presentan allá simplemente y meten la mano y sacan las colmenas, etc. No pueden hacer eso porque si no morirían siendo picados millones de veces. Lo que hacen es que traen un aparato que echa humo y entonces esparcen el humo alrededor de todas las colmenas, y las abejas se confunden y salen rápidamente volando, se apartan de allí y ahí sí entonces puede el apicultor tomar tanto la miel como la cera que va a sacar de allí. Entonces, más o menos así el Señor estaba haciendo para proteger al sumo sacerdote al entrar allí, al segundo compartimento, el lugar santísimo. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro, así que hace la nube y luego sale y trae la sangre del becerro. Y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Oriental porque es hacia el frente. Si fuera detrás de esa caja, de esa arca, sería la parte occidental, pero es hacia el frente de ella. Dice, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Me gusta esta diapositiva porque se ven allí las 7, como para que fácilmente veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con su dedo las esparcía allí. El número 7 representa perfección, algo que está completo. Sigamos con el versículo 15. Después de que hace esto con la sangre del becerro, ahora entonces, versículo 15, después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo. ¿Recuerdan? El macho cabrío que representaba al Señor. Meterá la sangre, dice, la sangre de él del velo adentro. Tiene que traer la sangre de ese macho cabrío igual que trajo la del becerro. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. ¿Llevamos esto claro en nuestras mentes? Espero que sí. El Señor nos esté ayudando a entender y a estar bien atentos. Versículos 16, 18 y 20. Y aquí en unas partes las dejé por fuera porque no necesitábamos, lo que quería era sacar los puntos, extraer los puntos bien claros. Versículo 16 dice, y limpiará el santuario. El santuario aquí traducido es el lugar santo, de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones. Versículo 18 dice, y saldrá al altar, el altar del sacrificio que está en el atrio, allá salía, que está delante de Jehová, y lo expiará. Tenía que poner de la sangre en los cuernos de ese altar del sacrificio. Versículo 20, y cuando hubiere acabado, le hice énfasis a la palabra acabado, porque esto lleva, como dijimos desde el principio, cada parte tiene que ir en su lugar. Cuando hubiere acabado de expiar, ¿qué cosas? El santuario, o sea, el lugar santo, el tabernáculo del testimonio, o sea, el lugar santísimo, y el altar que estaba en el atrio. Entonces, ¿qué era lo que hacía después de haber acabado todo eso?
hará llegar el macho cabrío vivo. ¿Recuerdan? Lo primero que hizo antes de matar el becerro en la mañana fue echar la suerte y organizar esos dos machos cabríos, uno para el Señor y otro por Azazel. Entonces ahora sí traen al macho cabrío vivo. Ya el otro ha muerto y su sangre ha hecho el sacrificio para el pueblo. Seguimos adelante. Levítico 16, versículo 21. Y pondrá a Aarón es el sumo sacerdote. Vemos allí a Aarón, claro, Aarón no duró 1000 años. Aarón solamente duró unos 80, tal vez 120, 150 años, quién sabe, no recuerdo ahorita cuántos son. Pero después de él, pues vino otro. Pero en el tiempo en que Dios le dio las instrucciones a Moisés, pues Aarón era el sumo sacerdote, y entonces le dice, pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Entonces, déjeme aquí recalcar lo siguiente. Ustedes notan que este macho cabrío va a salir vivo del santuario ese día. El que murió fue el otro. Este no derramó sangre. La sangre de este no fue nunca llevada adentro para limpiar los pecados que estaban acumulados allí durante el año. No, este estuvo siempre afuera y sale vivo de allí. No derrama sangre ninguna. Hago énfasis en esto porque hay algunas personas que han malinterpretado y han dicho, como ese es el que lleva los pecados de todo el pueblo, entonces se tiene que representar a Jesús. No, no representa a Jesús, porque este macho cabrío no derrama sangre. Cristo derramó su sangre para perdonar y limpiar nuestros pecados. Seguimos adelante. En Levítico 16, 22 dice ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y el hombre que lo lleva, dejará ir el macho cabrío por el desierto. Llevaban al macho cabrío a un lugar bien lejano, de manera que no pudiera poco a poco o por suerte o por olfato darse la vuelta y regresar y aparecer otra vez en el campo de los israelitas. No, porque entonces hubiera traído otra vez, aunque simbólicamente, todos los pecados de regreso. Tenía que asegurarse el hombre que lo llevaba bien lejos y lo dejaba para que allá muriera. ¿Qué representa ese macho cabrío o a quién representa el macho cabrío? Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Ahora, podemos entender un poco más también. ¿Por qué entonces Satanás no quiere que nosotros sigamos a Dios? Porque los pecados de aquellos que se han arrepentido y han permitido que la sangre de Dios los cubra, que el sacrificio de Cristo lleve a cabo lo que debía llevar, pagar por nuestra deuda y limpiarnos de todo pecado. Esos pecados ya no los lleva el creyente, porque Cristo se los quitó, pero esos pecados van ahora sobre el macho cabrío, Satanás, porque él fue el que instigó, él fue el que hizo pecar, él fue el que comenzó con el pecado. Los pecados que él lleva son los pecados de aquellos que se arrepintieron, pero los demás que no se arrepienten, los seres humanos que sabiendo de lo que Cristo hizo por ellos, se rebelan y dicen, yo no creo en eso, no quiero, voy a hacer mi propia voluntad, y al fin mueren sin arrepentirse, los pecados de esa persona, las mismas personas los llevan. ¿Por qué? Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios para aquellos que aprecian el sacrificio de Cristo es ¿qué cosa? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dice también en Salmo 7:16, su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su propia mollera o su propia coronilla. Así que el enemigo ha tentado, ha instigado, ha causado el pecado en tantos millares de personas. Él tiene entonces que llevar sobre su cabeza el pecado de aquellos que recibieron el regalo de Dios. El que no los confiese, entonces los tendrá que llevar él o ella mismo. Seguimos adelante, volvemos a leer lo que leímos al principio. Así como el ministerio de Cristo había de constar de dos grandes divisiones, cada una de las cuales ocupaba un periodo de tiempo que tenía un lugar distintivo en el santuario celestial, del mismo modo el ministerio típico constaba de dos divisiones: el servicio diario y el servicio anual. Y a cada una de ellas estaba consagrada una sección del tabernáculo. Quiero agregar aquí, como ven, el altar del sacrificio está en el atrio. Cristo no murió en el cielo. Cristo murió aquí en la tierra, ¿verdad? Fuera de su morada. Esto representa su morada en el cielo. El santuario representa el trono de Dios y su ministración por nosotros. Él murió aquí afuera, pero su sangre la llevó y la presentó allá para perdonar nuestros pecados. Sigamos leyendo en el próximo y se nos dirá algo así: como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio. ¿Dónde? En el lugar santo, en favor de los pecadores. ¿Ven cómo lo uno va atado con lo otro? Estos son simplemente símbolos que nos ayudan a entender lo que Jesús hace y las partes, todos los papeles que juega a favor de nuestra salvación. Seguimos ahora. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? En todo estos 2300 días, ya sabemos que eso se cumplió en el año 1844, ahí fue cuando Cristo pasó en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. ¿En qué estamos ahora? Estamos en el gran día de la expiación. Cristo está en el santuario celestial limpiando el santuario. ¿Recuerdan? Hasta 2300 días de tarde mañana y el santuario será purificado. Noten aquí, y me encanta esta diapositiva por eso, porque aunque Él está ya en el cielo y está haciendo su obra por cada uno de los creyentes aquí están unidos a Él. Aquí sobre la tierra, allí están arrodillados, orando, están en comunicación con Dios, le están permitiendo a Dios que haga ese trabajo, esa obra de limpieza en sus propias vidas. Y tenemos que estar, por eso es tan importante el tema, tenemos que conocerlo para que nosotros colaboremos con Dios, le permitamos que haga lo que tiene que hacer, que no se vaya a pasar el tiempo de la limpieza y nosotros nos quedamos iguales de sucios. La purificación del santuario celestial y del templo del alma. ¿Qué incluye todo esto? La piedad, la sobriedad y la consistencia caracterizarán la vida y el ejemplo de todo verdadero cristiano. La obra que Cristo realiza en el santuario celestial ocupará sus pensamientos y será el tema principal de su conversación, pues por la fe, Él, el verdadero cristiano, ha entrado en el santuario por medio de Cristo. Allá está Cristo haciendo la obra por nosotros. Así que nosotros tenemos nuestro representante allá, estamos allá, nuestro carácter se está presentando allá para la perfección, para la limpieza. Sigo leyendo. Aunque se encuentra en la tierra, puedo decir, aunque nos encontramos en la tierra, ¿verdad? Nuestros sentimientos están en armonía con la obra que Cristo efectúa en el cielo, porque Dios nos ha dejado la información y nos ha hecho conocerla para que colaboramos y le permitamos que lo haga.
Ahora, hermanos, deben aferrarse a los pilares de su fe. Aquí está Cristo, en el gran día de la expiación o la purificación, antitípico. Antitípico quiere decir, estamos ahora en el tiempo donde se cumple todos esos símbolos, todas esas cosas que se hicieron en el santuario que estudiamos esta noche, del sacrificio y de la limpieza del lugar santo y del lugar santísimo. Estamos ahora pasando por ese tiempo, pero es en el santuario celestial que Cristo lo está haciendo. Entonces, debemos comprender que necesitamos una preparación especial para el día de la expiación. Deseamos que nuestros pecados sean quitados. Deseamos confesarlos para que se adelanten al juicio. No se alejen desanimados, sino crean que Cristo es capaz de limpiarlos de toda injusticia. Voy a hacer la pregunta. ¿Si creemos que Cristo es capaz? ¿Le podemos confiar que Él verdaderamente puede limpiarnos de toda injusticia? Cristo no nos está diciendo, ustedes tienen que limpiarse y asegúrense que purifican esto y dejan de hacer esto y comiencen a hacerlo. No, porque no podemos. Si nosotros pudiéramos, Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Así que no entendamos esto en una manera en que Dios nos está poniendo una carga y nos está poniendo una responsabilidad. Y si no lo hacemos, no. La responsabilidad nuestra en todo esto es permitirle que Él lo haga. Termino de leer allí. Abandonen el pecado. ¿Cómo lo abandonamos? Permitiendo que Dios ponga su pureza en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer eso. Y aférrense al poderoso que es capaz de lavar toda mancha de pecado. Acabamos de leer allí donde dice abandonen el pecado. Quiero tomar esta oportunidad entonces para aclarar también lo siguiente. No comencemos a estarnos mirando, a ver, ¿cuántos ya me limpié? ¿Cuántos ya no estoy haciendo? Ahora sí, ¿cuántos? Ay, no hice sino 2 hoy, o 2 cosas malas hoy. Ay, mañana tengo que vencerlas todas y ver a ver si llego por fin a 0, a no tener ningún... No nos miremos a nosotros. Mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo, quien es el que nos limpia. Quien es el que nos da la fuerza, la paz, nos da el perdón, nos da la limpieza de todo pecado. Cuando se lo permitimos hacer, podemos confiarle que Él así lo hará. No sé si ustedes saben la historia o la recuerdan de cuando Pedro bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua porque Cristo lo llamó. Él le dijo, maestro, yo quiero también caminar sobre el agua, como veía que Cristo venía caminando. Y bajó del bote y sí, señor, caminó sobre el agua. Dio unos pasos y luego volteó a mirar a los otros discípulos. Se miró a sí mismo, oye, yo estoy caminando sobre agua. Y enseguida, ¿qué sucedió? Se hundió. De la misma manera, hermanos, no nos miremos a nosotros mismos. No digamos, ay, yo estoy haciendo mejor que fulano. Ay, yo no estoy tan mal como el otro. Aquel lleva como 10 y yo... No nos comparemos ni con nosotros mismos ni con nadie más. Mantengamos nuestros ojos sobre Cristo. En 1 de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, quiere decir no estamos peleando, ni hablando los unos de los otros, ni haciéndonos males y daños. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en 1 de Juan 1:9, 2 versículos después del 7, encontramos allí un amigo nuestro, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados. Pero no solamente eso, Él no quiere simplemente ponernos una venda en el codo porque nos caímos y luego nos caímos otra vez y nos pone una venda en la rodilla y luego nos caemos y nos pegamos en la cabeza y nos pone una... No, Él nos perdona, sí, gracias a Dios que nos perdona, pero no nos conformemos con eso. Permitamos que nos lleve de la mano para que no nos caigamos en primer lugar. Porque Él es fiel y justo y más que listo a perdonar nuestros pecados, pero lo que Él anhela hacer en nosotros es poder limpiarnos de toda maldad.
Esa es la situación, esa es la condición en la que debemos encontrarnos cuando Él regrese. Porque si tenemos algo de pecado en nosotros, no vamos a poder ir con Él al cielo. Vamos a terminar destruidos como el macho cabrío que se llevaba allá afuera. Nuevamente, en el atrio murió Cristo. El lugar santo es donde Él llevó la sangre al cielo para presentarla como perdón y redención nuestra. Y desde allí, por medio de su sangre, nos perdona. Nos perdona cada vez que nosotros decimos, ay Señor, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no dije eso bien. Yo hablé mal. Yo hice mal. Sí, Señor, es cierto lo que me estás diciendo y me estás mostrando y estoy sintiendo la conciencia que me persigue. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Lo confieso y Señor, por favor, quítalo. Ayúdame que nunca más lo vaya a hacer. Eso es lo que sucede entre el atrio y el lugar santo. Pero Él quiere que nosotros lo sigamos no solamente al perdón, sino que entremos con Él al santuario y entremos hasta el último compartimento donde Él nos purifica, donde Él nos limpia de toda maldad. Porque la verdad de todo esto la podemos poner en una sola oración. La expiación, en otras palabras, la purificación, la limpieza, no está completa sin la eliminación del pecado. Dios no puede declarar que el santuario celestial está limpio. Ya, terminé la purificación del santuario. No, mientras haya pecado en nosotros, no puede haber limpieza del espíritu del santuario celestial. Es más, ¿dónde es que Él quiere vivir? Con nosotros, ¿no es eso lo que dijo allá al principio cuando hablamos del santuario? Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, no solamente entre ellos como familia, entre ellos como iglesia, entre ellos como comunidad, entre ellos en su mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. Él quiere vivir en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, para que haya esa purificación del santuario. En el Nuevo Testamento se dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Permitamos que Él limpie el templo, pero la limpieza del templo no puede ser sin la eliminación del pecado, porque el pecado es precisamente la basura, el sucio que Él tiene que sacar. No sé cuántos de nosotros hayamos tomado esto en serio y hayamos hablado con el Señor, nos hayamos hecho la decisión de que queremos que el Señor complete esa obra de purificación en nosotros. Si lo hemos hecho antes, no está de más reanudar nuevamente y decir, Señor, yo no he cambiado de pensar. Quiero que sigas purificando, perfilando, refinando cada parte de mi carácter, hasta que se vea igual que el de Cristo. Si nunca lo hemos hecho, esta es la hora de comenzar. El Señor te ha dado la oportunidad de tener esta verdad, de que esta luz entre en la oscuridad de nuestras mentes. No lo dejemos para después. No digamos, yo quiero estudiarlo otra vez. No, díganle que sí a Dios, que tenemos que perder. Él no nos ha llevado nunca por el camino errado. Así que confiémosle que de la manera que Él murió por nosotros y llevó nuestro pecado, también quitará nuestro pecado de nosotros y los separará como el oriente y el occidente, que nunca se llegan a tocar. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Bendito y amante Padre Celestial, el estudio de esta noche ha abierto nuestras mentes a unas verdades que, así las hayamos conocido antes, tocan nuestro corazón de nuevo y nos hacen recapacitar en la forma en que estamos viviendo, en lo que estamos pensando, en las formas de nuestras acciones, así como también de nuestras reacciones. Señor, te pedimos que a pesar de las caídas nuestras y a pesar de a veces nuestras rebeliones, Señor, que tú nos limpies. Te confiamos, eres el único que puedes hacerlo.
Y sabemos que estando en tus manos, estamos en manos confiables y en manos que nunca harán nada que no sea solamente lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por tomar un papel tan activo en nuestras vidas y por querer salvarnos. Nos sentimos tan indignos, pero la sangre de Cristo trae a nosotros la dignidad que no tenemos. Gracias, Señor, por ella. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, que otros también puedan conocer esta verdad tan maravillosa que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo dejamos en tus manos divinas, que llevan las marcas de lo que hiciste por nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén.